Estudiantes y apoderados del Colegio Izaguirre de la comuna de Puente Alto realizaron una manifestación para denunciar el aumento de episodios de bullying. Esto luego de que una alumna de cuarto básico fuera agredida por sus propias compañeras, lo que se suma a otras denuncias de alumnos y apoderados que dicen estar cansados de los hechos de violencia en el colegio. Conversamos más al respecto junto a Jorge Varela, director del Centro de Estudios y Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo, que nos acompaña a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Jorge, un retorno a clases que ha estado marcada por situaciones como esta, no solamente en este colegio en Puente Alto, donde la relación nuevamente de los jóvenes pareciera estar expresando ciertas anormalidades, ¿no? ¿Cómo lo ves, al menos este inicio de clases y esta situación? Sí, efectivamente estamos viendo hartos reportes y situaciones de distintos tipos de agresión en nuestros colegios. Personalmente, mi hipótesis es que llevamos 2 años sin estar conviviendo en una sala de clase, sin estar yendo normalmente o regularmente a clase. Recordemos lo que fue la pandemia, lo que fue tratar de mantener un sistema escolar a distancia. Y de hecho, los estudios que hicimos nosotros en la universidad y con otras instituciones, las agresiones que habían, a veces, entre comillas, naturales en los contextos escolares, durante el 2020-2021 se trasladaron al ciberespacio, se trasladaron a las redes sociales, a Internet. Y ahora mi hipótesis es que estamos volviendo a aprender a convivir dentro de una sala de clase, volviendo a recordar ciertas normas, ciertas maneras de relacionarnos dentro de este espacio escolar, y en general lo que vemos es situaciones de distinto tipo y que tienen explicaciones individuales, tienen explicaciones de normas grupales, tienen explicaciones de normas claras en los colegios que a veces gatillan o no más situaciones, o a veces son capaces de prevenirlas de mejor forma. Y en este punto de reinterpretar, ¿no?, esta convivencia, este vivir en sociedad que están haciendo también los chicos en el colegio, desde ese punto de vista, el caso de los padres, ¿hay que ser más estricto, estar más alerta? Porque quizás también se van elevando situaciones de conflicto que pudieran resolverse de otra manera. Acá lo que uno recomienda es ver siempre de una manera integral la prevención de las conductas de acoso y de ciberacoso. La familia es un actor muy importante, es un actor clave en los primeros años de vida en enseñar a modelar conductas, es decir, dar un muy buen ejemplo, y también a modular afectivamente distintos tipos de comportamientos de agresión que después se pueden transformar en acoso, en ciberacoso o en violencia. Al mismo tiempo, a medida que los niños y adolescentes van participando en una vida escolar y pasan más parte del tiempo en la escuela que en la casa, es muy importante el trabajo en sala de clase, a nivel del currículum, a nivel de capacitación docente, a nivel de tener muy buenos reglamentos escolares que no solo están pensando en sancionar una conducta, sino pensemos en cómo enseñamos esa conducta. ¿Cómo se hace? A través de formación socioafectiva, a través de metodologías claras en las salas de clase y con reglamentos claros, porque a veces hay estudiantes que, a pesar de todo esto, tienen situaciones de maltrato, desarrollan situaciones de abuso, que ellos requieren una intervención más focalizada, más puntual. Entonces, la familia y la escuela acá son un aliado clave en generar y prevenir las situaciones de acoso y de ciberacoso. No es uno o el otro, sino que necesitamos generar una alianza estratégica entre estos dos actores. Y en ese sentido, poder potenciar también esa relación, ¿no?, familia y colegio en un diálogo más directo, porque muchas veces estas situaciones decantan en incluso peleas entre los propios apoderados, cuando se enfrentan los estudiantes y, no sé si decirlo así, pero encara, digamos, al otro padre por lo que ocurre y va de un diálogo que genera incluso un clima aún mayor de odiosidad. Exacto. Y se entiende que una familia, cuando ve que su hijo o su hija está siendo vulnerado, es natural que uno tenga rabia, es natural que uno quiera reaccionar, ¿cierto? Y tomar de alguna manera la justicia por tus propias manos. Pero lo que sabemos en torno al tema es de que eso no soluciona el problema. Al contrario, lo incrementa, es como apagar el fuego, ¿cierto?, con benzina. No le enseñamos nada al adolescente, agresor y víctima cuando hacemos eso. Por el contrario, lo que necesitamos es llegar a herramientas, tanto a nivel individual en los adolescentes, pero también en los sistemas escolares y familiares, en cómo prevenir e intervenir este tipo de situaciones. Entonces, ahí es clave la primera respuesta, es clave saber qué está pasando. Yo aquí quiero un poco empatizar también con los colegios, pensando en que 2 años sin estar con clases entre comillas normales, hoy día estamos volviendo a convivir después de mucho tiempo.
Por lo tanto, nuestros colegios están altamente demandados, probablemente no solo con esto, sino con evitar contagios, mantener protocolos sanitarios, atender a familias que pueden estar más angustiadas con la situación del retorno a clase. Entonces, yo creo que en toda esta primera etapa vamos a ver mucha tensión en general en el sistema escolar. Y los hechos de violencia o de acoso, de ciberacoso van a ser uno más. Por lo tanto, es clave, a mi juicio, estar atento, levantar información, dejar o tratar de apoyar e intervenir en este tipo de situaciones cuando se presentan. Lo mejor es intervenir ahora y no dejar que esto vaya creciendo, porque después es mucho más fácil, mucho más difícil trabajarlo. Jorge, si vemos este problema desde el origen, ¿no? Cuando se genera la agresión, ¿qué causas podrían llevar, ¿no? a un joven, un estudiante, a poder liderar, digamos, una agresión en contra de un compañero? ¿Hay causas que podrían ser determinadas o que pudieran alertar también a una comunidad de que algo extraño pudiera ocurrir en esa línea? En general, cuando hemos hecho estudios de esto en Chile y los estudios que uno ve en otras partes del mundo, resumen muy bien atributos en distintos niveles. A nivel individual hay atributos claros respecto de formación socioafectiva. Estudiantes, por ejemplo, agresores, tienen problemas en algunas habilidades sociales, como por ejemplo la empatía. A nivel cognitivo desarrollan una serie de creencias que validan situaciones de maltrato. Creencias que ellos desarrollan esta idea de que la única manera de resolver un conflicto es a través de la violencia. Creencias en las cuales ellos desarrollan una norma donde el estatus individual se da en base a quien que tiene más poder y más fuerza en comparación con sus pares. Pero no solo son los atributos individuales, porque estos pueden cambiar según el contexto. Entonces, un segundo nivel son las creencias o las normas dentro de las salas de clase. Hay salas de clases que toleran mucho más la violencia que otras. En cambio, salas de clases que rápidamente moderan eso, lo cuestionan, no lo encuentran popular. Pero otras salas de clases creen que es muy bacán ser el más choro, por ponerlo de alguna manera. Y en ese caso, eso va aumentando el problema. Si seguimos aumentando niveles, encontramos colegios en los cuales las normas no están bien trabajadas, no hay un currículum que prevenga este tipo de situaciones, no hay un monitoreo, supervisión de las áreas comunes, por ejemplo, los baños, los recreos, los pasillos. Todos los estudios nacionales en Chile nos han mostrado que donde hay más violencia es en aquellos lugares donde no hay supervisión de un adulto. Por lo tanto, una estrategia básica ahí tiene que ver con eso. Y podemos seguir subiendo. La familia es otro actor clave en esto que opera sobre todo en años tempranos de la vida, pero ya después en el colegio su rol tiene que ver con modelar ciertas conductas, con validar ciertas creencias también violentas, con no ser capaz de monitorear lo que está pasando, y podemos seguir subiendo. Si lo veo a nivel de comunidades, efectivamente hay comunidades en donde hay una cultura de violencia, donde hay un contexto mucho más violento que a veces traspasa las paredes de los colegios, y muchos hechos de violencia en las salas de clases son réplicas de lo que pasa en el barrio o lo que pasa en ese territorio. Entonces, si vamos, la cultura también es otro elemento importante en esto. Hay culturas que validan este tipo de situaciones, culturas que promueven, ¿cierto?, la competencia sin importar las consecuencias, etcétera. Entonces, cuando uno ve estos modelos que se llaman modelos ecológicos, cuando uno quiere intervenir, entonces hay que trabajar estos distintos niveles. Por eso es difícil, por eso toma tiempo y por eso requiere una decisión política muy importante, tanto de colegios como de nuestras autoridades. Jorge, si nos ponemos en los zapatos de la víctima, tú mencionabas, por ejemplo, de las perspectivas de un agresor, ¿no?, que también tienen que ver con el entorno. Mencionabas dos tipos de salas de clase donde quizás es valorado esta situación, otras rechazado. En ese mismo contexto, ¿cómo reacciona la víctima? Va a depender siempre de aquel contexto que lo rodee, si es que la acción de su agresor es respaldada por el entorno, si va a poder denunciar correctamente esto. Es un muy buen contrapunto ese, ¿cierto? Es verdad que estas variables del contexto también son un problema para las víctimas. ¿Qué predice o cómo una víctima en este caso puede desenvolverse en este espacio? Chicos que son o chicas que son más agredidos en general tienen también problemas en sus habilidades sociales. Les es difícil comunicarse, les es difícil pedir ayuda cuando está empezando la situación de abuso. Cuando ya está instalada, a veces se da una creencia en la cual ellos de alguna manera validan la situación. Por eso cuando uno interviene, el punto inicial es: nadie se merece ser violentado. Nadie tiene el derecho de abusar de nadie, por lo tanto no es tu culpa que te estén agrediendo tus compañeros. Pero en general son niños y adolescentes que no tienen los recursos individuales para, ya sea parar la agresión, decirle a un compañero que pare, pedir ayuda, ya sea un profesor o profesora, contar en la casa. Son en general cuando esto se traslada en el tiempo, por temor, por una sensación de que no va a cambiar, por la idea de que nadie va a reaccionar en el entorno, tienden habitualmente a no denunciar. Todos los estudios que hemos hecho nosotros en todos estos años en Chile de acoso escolar, es alarmante la cifra de la baja tasa de denuncia. Las víctimas no piden ayuda.
Y ahí es difícil, ¿cierto?, que la víctima por sí sola diga, ya, ahora yo en realidad voy a pedir ayuda porque ahora todo está mejor. No, lo que hay que cambiar es el contexto, hay que cambiar, hay que generar situaciones de solicitud de ayuda, de apoyo. Por eso es tan importante ahora que hemos visto estas denuncias, tomarlas en cuenta, porque en general las víctimas no piden ayuda. Y eso es lo más difícil de las situaciones de acoso, porque a veces son soterradas, son ocultas, y nos enteramos cuando ya la consecuencia de esto es la peor de todas, que es, por ejemplo, un suicidio de un adolescente. Y en ese punto de vista, cuando el entorno va presionando quizás a una posible víctima o víctima de bullying, por ejemplo, en el caso de la familia, muchos papás tendrán quizás el temor de que su hijo sea víctima de alguna agresión y desde pequeño le van inculcando, por ejemplo, que no te quedes callado, no seas así, y lo van de alguna manera coartando en ciertas de sus posibilidades. Responde si pasa algo. Eso Claro, también claro. le quita herramientas al propio estudiante, al propio alumno, de poder finalmente discernir y denunciar cuando es víctima. Creo que ahí es importante entregar herramientas de que un adolescente y un niño sea capaz de pedir ayuda, sea capaz de defenderse, pero a veces la línea es súper delgada cuando como familias decimos, ya, si te maltratan, tú pégale más fuerte y tienes todo mi permiso. Yo lo entiendo eso y a veces ha funcionado en situaciones extremas de abuso. El problema de esa aproximación es que si solo le enseñamos a un niño a resolver sus problemas de esa manera, también lo estamos limitando en otros ámbitos de la vida, en sus relaciones laborales, en sus relaciones sentimentales, en cualquier otro tipo de relación y conflicto en la vida, hay que aprender a resolverlos con otro tipo de herramientas, no solamente con la violencia, no solamente reaccionando de esa manera. Yo creo que un camino intermedio a esto es que es muy estratégico y clave en los programas más famosos de acoso escolar en el mundo, es cambiar la cultura de la tolerancia del abuso como testigo. Esto pasa a vista y paciencia del grupo de pares, a diferencia del mundo adulto. Muchas veces el mundo adulto no se da cuenta de lo que está pasando. En el mundo de los pares todos saben perfectamente quién está maltratando a quién. Y ahí es clave cambiar esa cultura del silencio y tener una cultura que no tolere el maltrato, que todos seamos testigos, ¿cierto?, activos en esto, cuando ya sea para denunciar, ya sea para meternos entre medio. Si yo veo que le están agrediendo a un compañero, ¿qué hago? O soy parte del problema o soy parte de la solución. Y en ese sentido creo que esa es otra herramienta transversal para todos los niños y adolescentes también para trabajar en las salas de clase. Ahora, ojo, lo importante de los programas de acoso es no estar buscando el acoso, sino más bien estar desarrollando una serie de competencias que nos van a ser útiles para varios ámbitos de la vida. Uno de estos va a ser prevenir las situaciones de acoso y de maltrato. Jorge, te agradezco estos minutos, un tema que sin duda nos hace reflexionar a todos los que nos incorporamos en comunidad, padres, no padres, todos tienen mucho que aportar en esta línea. Así que muchas gracias por la conversación, que tengas muy buen día. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan muy buen día también.